Hola, estamos con Silvia Loli de Amnistía Internacional, sección peruana, para hablar sobre el informe que Amnistía Internacional precisamente acaba de presentar sobre la situación de la pena de muerte en el mundo. Hola Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Carlos? Silvia, cuéntanos cuál es, en resumen, en síntesis, la situación mundial de la pena de muerte. Bueno, primero quiero decirte que nosotros todos los años sacamos el informe en el mes de marzo, ¿no? El día 30 de marzo. Y la situación, podríamos decir que va mejorando en términos globales, porque tenemos ahora 95 países que han abolido la pena de muerte, aún faltan 56, pero digamos que más de las 2/3 partes ya lo han abolido. Sin embargo, tenemos algunas preocupaciones. Este es el primer año en que Amnistía Internacional no ha presentado cifras sobre la pena de muerte en China. Eso es una cosa preocupante porque lo que resulta es que en la China el dar información sobre la pena de muerte está también sancionado penalmente. Es un secreto de Estado. Sí, dime una cosa, en general, en el mundo, ¿en qué continente es el problema central? Bueno, en la China se calcula que hay miles de muertos. China. Luego en el África, ¿no? Por ejemplo, en los países europeos, por primera vez desde que Amnistía ha empezado a hacer seguimiento y monitoreo de la pena de muerte, no se ha aplicado la pena de muerte, ¿no? Y también hay 2 países que han eliminado la pena de muerte el año pasado. ¿Y en América? Sí, en América solamente Estados Unidos tiene la pena de muerte aplicándola, digamos, ¿no? Perú, por ejemplo, se ha sumado a la moratoria de la pena de muerte promovida por las Naciones Unidas. ¿Qué significa esto de la moratoria de la pena de muerte? Significa que aún cuando tiene la pena de muerte en su legislación, se ha comprometido a no aplicarla. Ahora, nos comentabas algo del caso especial de la China. ¿Cuál es esa situación? Bueno, la situación en la China es que para ellos la información sobre las condenas a muerte y la pena de muerte en general es un secreto de Estado. Y por lo tanto no hay cifras oficiales, salvo algunas cosas que salen como noticia, que a ellos les interesa que queden, digamos, grabadas en la población, ¿no? Por ejemplo, ellos condenaron a muerte a 2 personas acusadas por, no sé si recuerdas, esta intoxicación que hubo con la leche. Claro, en China. Sí. Bueno, 2 personas fueron ejecutadas y esa noticia sale para que el resto de personas sepa que no se puede violentar la legislación en ciertas esferas, ¿no? Entonces, ellos utilizan mucho eso. Ejecutaron, por ejemplo, a 6 narcotraficantes el día de lucha contra el narcotráfico en la China, ¿no? Entonces, muestran mucho el recurso, utilizan mucho este recurso de mostrar a la gente que no van a ceder frente a algún tipo de... Es como un medio de amedrentamiento. Amedrentar, sí, pero solamente esas cifras las dan y en esas circunstancias, ¿no? Entonces no hay un libre acceso a la información. No hay un libre acceso a la información y por eso es que nosotros como Amnistía tenemos información colateral, pero no nos hemos arriesgado esta vez a dar la información precisa, ¿no? Hay la situación también de Irán. ¿Cuál es la situación de Irán? También es preocupante. Irán es el segundo país en número de ejecuciones y en Irán el gran problema que se tiene es que ellos utilizan mucho la pena de muerte contra los opositores políticos, ¿no? Entonces los acusan de estar en enemistad con Dios. Esa es la acusación, el delito que cometen, ¿no? Y entonces los ejecutan. Y por ejemplo, el año pasado se religió el presidente Ahmadinejad, ¿no? En junio, más o menos el 10 de junio, y entre el 10 de junio que fue reelegido y en el 5 de agosto que él asume el cargo, se dieron 116 ejecuciones precisamente de personas acusadas por enemistad con Dios. Es decir, fueron ejecuciones con un fuerte tinte de represión política. Y con rasgos teológicos casi. Claro, utilizan ese argumento, ¿no? Que es un argumento, digamos, un argumento bolsa, donde entran muchas circunstancias. Para hablar un poquito de Perú, tenemos el caso del ciudadano chino que está siendo solicitada su extradición, sí, ¿verdad? Y que sería, si es extraditado del Perú hacia China, podría aplicarse la pena de muerte. Claro, ¿Cómo está señor, este ciudadano llegó al Perú y fue retenido porque tenía una denuncia, un mandato, digamos, de detención mundial por la Interpol a pedido del gobierno chino, porque había cometido delito de fraude económico, ¿no? Tributario. Entonces, ha estado tramitándose el proceso de extradición desde la China y el año pasado, justamente hace un año, el 30 de marzo, la Corte Interamericana acogió un pedido de medida cautelar. Entonces, la medida dice que el Estado peruano no lo extradite hasta que la Corte no defina su situación. Sin embargo, ya en el mes de enero, la Corte Suprema del Perú
ha dado ya una sentencia aprobando la extradición, que hasta ahora no se ejecuta, y hay un plazo, hasta donde yo sé, que es mayo, ¿no? El gran problema es que en la China hay 56 delitos por los cuales se puede ejecutar a las personas, y este es uno de los casos, el caso de fraude, ¿no? Además hay el antecedente de que en la China promete muchas veces que no va a ejecutar a las personas, como es el caso que ha sucedido en este regresan ahora, y luego los sentencian a muerte. Ya, para finalizar, Silvia, ¿cuáles son las recomendaciones de Amnistía Internacional al respecto? En general, respecto del mundo y en América Latina. En primer lugar, nosotros seguimos promoviendo la moratoria de la pena de muerte, es decir, que las personas y los países en general retiren de su normatividad las ejecuciones, pero también señalamos claramente los tipos de ejecución que se hacen y estamos insistiendo de que se trata de un atentado contra los derechos humanos, porque va contra la vida y los derechos políticos y además es un asunto muy discriminatorio. Entonces, para nosotros es clave que cada año produzcamos esta información y que el mundo se pronuncie en contra de la pena de muerte. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias, Silvia.